Y bueno, ahora vamos a ver un video de Setfields, un canal que yo llevo siguiendo desde hace años y años y años, de el animador que trabajó 28 años en la misma película y la miniatura dice que no la terminó. En este canal hemos visto películas que prometían mucho, pero que por distintos factores jamás llegaron a completarse. Pero ningún ejemplo es tan devastador como el de Thief and the Cobbler. Una película de animación que le llevó a su responsable más de 30 años de sudor y rechazos y que terminó de la peor manera imaginable. Estos videos están hechos gracias a mi curso de guión cinematográfico, quédense para un descuento al final del video. Para conocer la intimidad de esta epopeya de lucha y amarguras es indispensable meternos en el cerebro y el alma de su ideólogo, Richard Williams. Quizás no les suene el nombre de entrada, pero para que se hagan una idea, él estuvo a cargo del equipo de animación de Quién engañó a Roger Rabbit y también escribió el libro que sería la Biblia de todo estudiante de animación. Nacido en Toronto, Williams El libro ese sí lo conozco, yo lo he leído. No me lo terminé, pero sí lo he leído. siempre desbordó de imaginación. Su madre solía leerle Las Mil y Una Noches. Aquellas historias con héroes, villanos y fantasía marcaron su vida y su obra. También de niño quedó impactado por Blancanieves y los Siete Enanitos. Aquellos primeros estilos. Oye, pero ya va, espera. Bueno, no, debió llegué a decir yo, ¿cómo carajo vio Blancanieves siendo un niño? Si esa película es de los años 20, tiene casi 100 años. Pero no, la habrá visto después, obviamente. Lo impulsaron a dibujar y después a querer animar dibujos. Ya de adulto se mudó a Londres para trabajar animando avisos publicitarios. También hizo sus primeros cortos. En aquellas creaciones demostró un perfeccionismo extremo que se volvería su sello. No temía demorar horas en probar nuevas técnicas o pulir las ya existentes. Así llegó a... Tres cuartos de lo mismo hizo Genndy Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, de Dexter. No, o sea, Chicas Superpoderosas no, de Primal, de Unicornio, de Hotel Transilvania. El tipo llevó a la solicitud para entrar en CalArts una resma de papel con dibujos que él había hecho. Para demostrar que el tipo tenía, que si bien no era el más inteligente de la clase, sí era el que tenía más determinación y más constancia. Crear anuncios publicitarios que se diferenciaban del resto y ganó centenares de premios. Si bien se hizo conocido por entregar los proyectos tarde debido a su desquiciada atención al detalle, sus resultados eran intachables, por lo que también fue llamado para animar las secuencias de créditos de What's New Pussycat y Casino Royale, entre otras películas. Pero ya deseaba hacer él mismo un largometraje animado, y tenía un proyecto en mente. Para 1964, Williams había creado su propia empresa de animación y a través de Omar Ali Shah, uno de sus gerentes comerciales, descubrió los cuentos de Nasruddin, un personaje del folclore musulmán que lo cautivó y le recordó su devoción con Las Mil y Una Noches. Shah y su hermano convencieron a Williams de que ilustrara unos libros que ellos habían creado sobre Nasruddin. Oye, pero estos dibujos me recuerdan, ¿saben qué me recuerda? A la pantera rosa clásica. Los fondos y los muñecos y eso. Y hasta le sugirieron hacer una película basada en el personaje. Sí, mira. A Williams O también a Mansión Foster o algo así. no solo le encantó la idea, se convirtió en su razón de ser. Al principio no acudió a ningún estudio, la produciría él mismo, usando el dinero que ganaba con los encargos. Así tendría la libertad para hacer el film que él quería. De hecho, estaba determinado a realizar la película animada más revolucionaria de todos los tiempos. Para eso usaría técnicas de animación en perspectiva y con movimientos de cámara. También emplearía recursos parecidos a plano secuencia, con personajes en constante movimiento. Y no solo eso, buscaba innovar en la calidad de la imagen. Mientras los profesionales de la época animaban a 12 cuadros por segundo, Williams utilizaría 24 cuadros. Como no, estás loquito, Estás chiflado y tú solo. No, estás loquito, película de acción en vivo para conseguir la fluidez máxima. A fin de lograr una obra cumbre, Williams reunió un equipo a la altura del resto. Llamó a Ken Harris, un veterano animador de Warner conocido por su trabajo en los Looney Tunes, y lo designó animador jefe. También acudió al diseñador Roy Nasbit para ocuparse de los fondos. Así juntó un equipo de 40 animadores. Para ese entonces ya había un título tentativo, el sorprendente Nasruddin. A fines de los 60, Williams puso en marcha la producción. Sin embargo, ya en esos primeros días el proceso fue muy lento. Esto se debía en parte al carácter independiente del proyecto, pero sobre todo al perfeccionismo de Williams. No usó un guión y tampoco presentó una visión clara. No, bueno, es por esto. Esto fue lo que lo cagó, imponerse a inventar weas sobre la marcha. Esto es un error catastrófico en el cine. Hacer algo sin guión. Porque
porque así no tienes cómo planificarlo. Porque en el cine tú tienes que planificar variables, coordinar agendas, construir escenarios, hacer vestuario, un montón de cosas de por medio para hacer una película. Entonces, si no sabes qué poronga estás haciendo o si cada idea es tan frágil que puede caerse de la noche a la mañana, ciertamente es una receta para el fracaso. No, pero en los mangas es diferente, porque lo que pasa con los mangas es que se construyen sobre la marcha, son obras en proceso y siempre están proclives a ser canceladas si caen en popularidad. Entonces, claro, imagínate, Kishimoto tuvo una idea al principio de Naruto para el cuarto Hokage, pero claro, pasan 10 años hasta que nos presentan el paseo del cuarto Hokage y ahí ya pudo haber cambiado de opinión. O que hay un personaje muy popular o muy poco popular en la serie y lo deja de lado. Y eso se nota mucho. Por ejemplo, en Naruto se nota mucho ese cambio. Porque claro, nos venden que los genin de la generación de Naruto van a ser el grupo protagónico, van a ser los caballeros de plata, de bronce de Naruto, pero luego los dejan en el abandono total y absoluto. Y el único que es relevante allí es Naruto y Sasuke. O con Dragon Ball, los guerreros Z en Dragon Ball normal iban a ser los más importantes de la saga, del manga, pero luego son reemplazados por los Saiyajin. Goku, Vegeta, Gohan, Goten y Trunks del futuro. Y un poquito Piccolo, que es el único que medio se salva, el único que mantiene la escala. Ese tipo de cosas pasan, pues. Por eso es que uno tendería a ser más permisivo con cierto tipo de mangas larguísimos. No con los más breves, obviamente. Solo le importaba llevar las cuestiones técnicas a un nivel superior, tenía un carácter fuerte e incentivaba a su equipo para que aportaran ideas. A partir de ahí le daban forma a los personajes e intentos de historias. Por otro lado, el título cambió por The Majestic Fool, aunque en 1970 simplemente quedó Nasruddin. Para 1972, Williams y su equipo tuvieron listo un corte de 3 horas. Consistía en un compilado de historias breves de una estética deslumbrante. Lo mostró en un círculo íntimo y las devoluciones fueron idénticas. Aunque el apartado visual era indiscutible, carecía de hilo narrativo y de desarrollo de personajes. Williams lo tuvo en cuenta, pero las mejoras demandarían más tiempo. Si bien el proyecto avanzaba despacio, Williams... Es que tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es tener un corte de animación de 3 horas y tener que botarlo porque es una pedazo de basura porque no hicieron el guión. Tú sabes el esfuerzo y la plata y el tiempo que se gastaron en eso. Increíble. No paraba nunca. En 1971 completó el corto A Christmas Carol, que él hizo este corto, no sabía, yo lo vi. valió un Oscar. Creyó que podía ser un anzuelo para captar el interés de Hollywood, y lo consiguió. Paramount Pictures mostró interés en Nasruddin, pero surgió el primero de los muchísimos traspiés que Williams experimentó durante años. Mientras avanzaban en las conversaciones con Paramount, descubrió que su empresa tenía irregularidades financieras. Tras investigar, descubrió una malversación de fondos que venía de nada más ni nada menos que de su gerente comercial, Omar Ali Shah, la misma persona ¡Pillado, loco! Que le dio la idea de Nasruddin. Tras el despido, Shah y su hermano le reclamaron el 50% de las ganancias de Nasruddin. Esta disputa escaló al punto de que la hermana de los Shah también se unió al reclamo, siendo que ella había traducido los libros de Nasruddin en los que Williams basó sus ilustraciones y consideraba que a ella también le correspondía una parte. Obviamente, después de tanto conflicto, Paramount se retiró de las negociaciones por el proyecto y Williams tuvo que negociar para mantener los derechos de los personajes. Esas disputas podrían haber sepultado el proyecto, pero Williams no se rindió. Recuperó los derechos de algunos personajes a cambio de no usar el nombre Nasruddin. Para 1973, a casi 10 años de iniciado el proyecto, anunció que este seguiría en marcha. También tomó en cuenta las críticas que recibió sobre la falta de guión en la película, por lo que contrató al guionista Howard Blake y a Margaret French, quien también era su esposa. Y es que por más que la estética del film fuera increíble, un guión bien trabajado es indispensable. Por eso quiero aprovechar para recomendarles mi curso que logré yendo desde cortos hasta mudos, Tac y El Ladrón. Peligro se avecina y Anu, una ciudad árabe pero torpe antes del cine mudo, con diálogo 20% de descuento. En fin, Williams entendía que el guión era importante y tomó el primer corte de Nasruddin como punto de partida para escribir un texto más accesible, con diálogos refinados y la influencia de Charles Chaplin y otros comediantes del cine mudo. La decisión más radical fue reemplazar a Nasruddin por un zapatero torpe. El guión llevó como título Tin Tac.
La historia transcurre en una ciudad árabe gobernada por el rey Nod. Tiene una hija, la princesa Yum Yum, y Anwar, un visir o asesor político que no es lo que aparenta. Los peligros se avecinan, hasta que surgen dos antihéroes mudos, Tak y el ladrón. Con el guión listo, Williams se rodeó de más animadores veteranos y buscó al elenco de voces. Para el rol de Anwar, el visir, lograron conseguir al legendario Vincent Price, por entonces asociado al cine de terror. Pero una vez más, la preocupación del director por la excelencia hizo que el proyecto caminara despacio. No seas malo, Memo, se puede enojar en el video. Bueno, ojalá que no. Bueno, ya me tumbaron un directo por eso, así que, bueno, que son 2 y que son 3. Eso no es como Aladdin, claro, si es un cuento parecido a Las Mil y Una Noches, tendrá un poquito de eso, ¿no? No me vas a venir a decir tú ahorita que Williams trabajó en Aladdin. Si pasa eso, me vuelvo chango. Volvió a revisar el guión y ordenó ajustes. No quería seguir el modelo narrativo de Disney. Pretendía historias que se unieran recién en el final. En esta etapa también cambiaron los nombres de algunos personajes. Anwar pasó a llamarse Zig-Zag. Estas contramarchas hicieron que los personajes y los fondos sufrieran modificaciones y debieran ser animados de nuevo. Por otra parte, surgió el título definitivo, The Thief and the Cobbler, traducida literalmente como El ladrón y el zapatero. Como el proyecto continuaba extendiéndose y el dinero se escurría, Williams debió suspender la producción. Aceptó más trabajos ajenos para poder subsistir e invertir en el largometraje. Cuando tenía un segundo libre, buscaba financistas por donde fuera. En 1978 el proyecto ya llevaba una década en desarrollo y Williams empezó a buscar financiación en lugares algo poco habituales. Logró contactarse con el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Faisal Al Saud, quien quedó encantado con The Thief and the Cobbler y deseaba invertir para terminarlo. Bueno, si no pudiste con dinero árabe, ¿qué carajo, coño? ¿Cómo no la terminaste? Antes de liberar los fondos, el príncipe quería ver una escena completa que lo terminara de convencer. Para eso, le dio al director $100.000. Williams y su equipo trabajaron arduamente en una secuencia de 10 minutos. Era uno de los momentos más impactantes del film, con una máquina de guerra y otros recursos que evidenciaban su destreza visual. Aquel fragmento podría haber salvado a The Thief and the Cobbler, pero no fue así. Williams otra vez se retrasó y además se pasó de presupuesto. Costó $250.000. El príncipe lo tomó como un acto de irresponsabilidad y se alejó. Claro, obviamente, muchacho. Te duplicaron el presupuesto, qué locura. No, es que la película no me parece tampoco a mí tan interesante, pero claro, es la historia de caída en desgracia de un tipo súper talentoso por culpa de su incapacidad de llevar a cabo su visión creativa. Eso sí, bueno, lo interesante es cómo se produjo la película, no la película en sí misma. Ahora puede que se pregunten hasta qué punto era tan perfeccionista Williams. Para que se hagan una idea, esta escena que muestra al visir Zig-Zag mezclando unas cartas dura menos de 20 segundos, pero tardó meses en hacerse, ya que cada carta individual fue animada por separado. Cuando Williams vio el resultado final, quedó disconforme con los colores de las cartas, por lo que, con la tecnología de aquella época, la escena tuvo que volver a pintarse desde cero. Y otra vez el proyecto volvía a quedarse sin dinero. Pese a todo, Williams no bajó los brazos, retomó la rutina de aceptar. Es que mira las cajas y cajas y cajas de negativos, de folios, de acetatos que tiene ahí ese hombre de ese proyecto. Es una cosa impresionante. Y lo hacía él todavía por su cuenta. Encargos para mantenerlo a flote y pagarle a su equipo. A comienzos de los 80 preparó una presentación de 20 minutos y se la mostró a un contacto fuerte que acababa de hacer, Gary Kurtz, un productor de la saga de Star Wars. Entusiasmado por la propuesta, se comprometió a ayudarlo a encontrar financiación en Hollywood. Williams comprendió que allí podría localizar el apoyo que precisaba. Por enésima vez, la búsqueda llevó años. Williams perseveraba, pero su equipo de animadores ya no podía seguirlo. La mayoría abandonó el proyecto para participar en otras películas o por puro hartazgo. La racha negativa de Williams terminó en 1986, a casi 20 años desde que inició el proyecto. 20 años en la misma vaina. 20 años. Porque ni siquiera es como si fuera las películas de Avatar, por ejemplo, que se tardó tanto tiempo en hacer la película James Cameron, la 2 y la 3, porque no existía la tecnología para hacerlas, no existía el tipo de cámara especializada en 3D para hacer las escenas bajo el agua. Pero no es porque el tipo no pudiera conseguir quien le financiara la película, siendo un tipo con tanto renombre. No era porque el proyecto no avanzara.
Desde The Thief and the Cobbler enloquecieron a Steven Spielberg y a Robert Zemeckis, que preparaban un ambicioso film producido por Disney, quien engañó a Roger Rabbit. Era una mezcla de comedia y film noir ambientada en un 1947 alternativo, donde los humanos conviven con los dibujos animados. Al principio, Williams no quería participar, pero uno de los ejecutivos de Disney lo convenció diciéndole que podría ser una puerta de entrada a que Hollywood le financiara un proyecto más personal. Roger Rabbit fue un éxito comercial y artístico, pero detrás de cámaras fue un delirio al que seguramente le dedicaremos un video en el futuro. Para que se vayan haciendo una idea, solo imagínense a alguien tan perfeccionista como Williams trabajando con los tiempos que manejaba Disney. El proceso de animación se retrasó muchísimo y Williams no acabó en los mejores términos ni con los animadores ni con la compañía. Imagínate. A pesar de eso, los resultados fueron incuestionables. Williams obtuvo 2 Oscars, uno por los efectos especiales y otro por su desempeño como animador. 3 Oscars tiene este hombre y no puede llevar a cabo su película. Creyó que con todo esto finalmente encontraría el apoyo de Disney para The Thief and the Cobbler, cuyo desarrollo estaba por cumplir 20 años. Sin embargo, los ejecutivos de la compañía no querían repetir la experiencia que tuvieron con Williams, en quien engañó a Roger Rabbit. Si bien le ofrecieron participar en La Bella y la Bestia, no lo tuvieron en cuenta para nada más. Sin embargo, todavía quedaba cierta esperanza por el lado de Warner Bros. Los ejecutivos estaban interesados y casi llegaron a firmar el contrato, hasta que se enteraron de lo terrible que era Williams para entregar el material a tiempo. Tanto les preocupó este aspecto del animador que aseguraron la producción con Completion Bond Company, una importante empresa aseguradora. De este modo, Williams debía entregar la película en un plazo establecido. De caso contrario, Completion Bond se quedaría con los derechos. Williams llamó a su equipo y retomó el trabajo. Al amparo de un estudio todopoderoso, dispondría de los recursos para enfocarse únicamente en The Thief and the Cobbler. Pero el director no podía con su genio. La obsesión por los detalles ocasionó nuevas demoras. Cuando lograba terminar una escena quería profundizar más y probar otras ideas. Eso aumentaba las jornadas laborales y los gastos. En Warner le dijeron que podría disponer de tecnología digital, que estaba en auge incluso entre las producciones animadas. Eso, entre otras cosas, podía acelerar el trabajo, pero el director se negó. Insistía con un método de la vieja escuela, 100% analógico. El clima empeoró cuando Williams y Warner se enteraron del largometraje animado que Disney iba a estrenar. Claro, la competencia. Y como el tipo se tardó mucho, perdió ese carro. En 1992, Aladdin, una historia que también se inspiraba en la cultura persa. Como una broma del destino, allí trabajaban varios de los animadores que habían acompañado al director en los inicios de The Thief and the Cobbler. Ay, pero mira, agarraron la estructura de Aladdin, de la película esta, y la llevaron a Aladdin. ¡Qué pinga! Como resultado, el director sintió Porque, claro, te fijas, tienen los 3 mismos personajes: el desvalido, el visir y la princesa. ¡Hombre! presión de terminar el film cuanto antes. Esto no sucedió. Debía tenerlo listo en 1991, pero dijo que faltaban 15 minutos y pidió otros 6 meses. Warner le dio una última oportunidad y se los concedió. Williams apenas pudo mostrar un corte incompleto y descuidado. Esto cansó a los ejecutivos, que aplicaron la cláusula con la aseguradora. La película quedó en manos de Completion Bond Company. El director no pudo impedirlo, aunque quiso seguir a bordo. Las nuevas autoridades no pensaban lo mismo. En mayo de 1992 lo despidieron sin culpa. Luego de casi 30 años de trabajo, Williams perdió a su bebé. Aún así, trabajó hasta las últimas consecuencias. El último día permaneció en su estudio, animando a mano. Cuando llegó la hora de cerrar, debieron obligarlo a salir. Ya sin su Qué pedazo de loco, Imagínate tú. creador, The Thief and the Cobbler tuvo un proceso de producción acelerado. La compañía le encomendó la dirección a Fred Calvert, un animador que venía de la televisión. Le ordenaron trabajar rápido y abaratando costos. Para llegar al gran público tenía que asemejarse a las taquilleras producciones de Disney. Como un soldado, Calvert subcontrató personal extranjero, eliminó buena parte de lo hecho por Williams, convocó a otro elenco de voces y agregó canciones. Le tomó 18 meses completar el film. Gracias a la empresa Allied Filmmakers, fue estrenado comercialmente en septiembre de 1993 en Australia y Sudáfrica, y con nuevo título, The Princess and the Cobbler. Resultó un fracaso absoluto. Tanto la crítica como los escasos espectadores la acusaron de copiar a Aladdin, que había sido un gran éxito. Una cruel ironía del destino. Una cruel ironía,
Para que tú veas que el tiempo también es un factor importante a tener en cuenta, ¿eh? No. El recorrido de The Thief and the Cobbler pudo haber concluido ahí, pero tuvo otra chance. En 1994 fue adquirida por Miramax, por entonces subsidiaria de Disney. Sí, la película terminó siendo parte de Disney. El por entonces mandamás de la empresa era Harvey Weinstein, a quien le dedicamos un video por sus escándalos. Bajo su supervisión, la película fue reeditada y se agregaron voces en off a los personajes, que eran mudos. También añadieron más canciones para parecerse más a Aladdin. Esta nueva versión llegó a los cines en agosto de 1995, con el título de Arabian Night. Aunque tuvo alguna crítica positiva, volvió a ser un fracaso. La edición en DVD tampoco funcionó y muchas copias fueron regaladas con cajas de cereales de una empresa canadiense. Tras una producción que demandó 28 años, The Thief and the Cobbler tuvo un recorrido desastroso. Nadie lo lamentó más que Williams. Abatido por la experiencia, cultivó un perfil bajo, rechazó propuestas laborales y se concentró en dar masterclasses para animadores novatos. Raramente habló del proyecto en el que había dejado todo, aunque dijo que decidió no ver las versiones de Warner y Miramax. Murió en 2019 y pese al sueño incumplido, jamás perdió respeto entre colegas y fans. Con los años, The Thief and the Cobbler ejerció la fascinación que provocan las películas que jamás fueron realizadas o que nunca fueron estrenadas tal como las concibieron originalmente. Sinceramente, si no sabes la historia, parece una copia de Aladdin. Sí, ciertamente. Es que es una cosa impresionante cómo se desintegró todo esto, ¿eh? Pero es por eso, es que el tipo era... Lo que pasa es que él era un artista de su campo, ¿me entiendes? Él era animador, él lo que quería era experimentar con la animación, no contar la historia. Si hubiera construido bien el guión desde un principio, si hubiera tenido un socio bueno que le hubiera ayudado con el guión, a lo mejor esto hubiera sido otra cosa y que le hubiera mantenido los pies en firme. Los más fanatizados fue Gareth Gilchrist, un cinéfilo que también restauraba materiales audiovisuales. Obtuvo el primer corte que Williams le había enviado a Warner y recopiló las ideas del director. Así armó un trabajo al que tituló The Thief and the Cobbler, The Recobbled Cut. A su vez, las peripecias del film dieron pie al documental Persistence of Vision. The Thief and the Cobbler fue diseñada para ser un acontecimiento. Los retrasos, los problemas y las malas voluntades conspiraron para que eso no sucediera. Ninguna de las versiones existentes es lo que el director imaginó, pero es posible vislumbrar lo que podría haber sido una gema del cine animado y del cine en general. Dune es uno de los pilares de la literatura. Ciertamente, uno día podemos ver esta cuestión de Dune, pero bueno, es eso. Este tipo de historias a mí me encantan porque muestran el lado artístico y humano de una industria que la gente dice que nada, el cine, Hollywood, la maquinaria del mercado, pero tú ves que detrás de estas obras siempre hay gente creativa, almas que buscan contar una historia. Sí, vale, fascinante este